es la true essence de una saga o de un videojuego? Existen muchos videojuegos muy longevos que con el paso de los años hay gente que dice que han perdido totalmente la esencia de lo que realmente eran, pero en sí. ¿Cuál es la true essence de esa saga? Y no me refiero a la oscuridad, eso es otra esencia. Según la RAE, la esencia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. Esto es demasiado confuso, difuso y pueden ser muchas cosas. Veamos la definición de abajo, que esta no me acaba de convencer del todo. Lo más importante y característico de una cosa. Esa es la true essence perdón, eso es más concreto. Y para entenderlo aún mejor, vamos a poner ejemplos de varias sagas de videojuegos y así lo veremos aún mejor. Pero antes empecemos con algo fácil que cualquiera podrá entender. Aunque va a ser un vídeo sobre videojuegos, extrapolémoslos a YouTube por un momento. Prometo que será muy breve. La esencia de, por ejemplo, Vegeta 777 es subir gameplays de videojuegos y hacer directos sobre videojuegos. Todo totalmente comentado, y Darel Rubius, al menos antes del 2020, era hacer vídeos editados de vídeos sobre videojuegos que jugaba y algún que otro blog, por poner un par de ejemplos. Uno se dedica a hacer gameplays y directos y el otro a editar lo que juega y que le quede gracioso el vídeo. De hecho, el canal de Vegeta está marcado como videojuegos y el del Rubius como entretenimiento, y me estoy refiriendo a su canal principal, no al secundario, el cual ahora es casi su principal. Por lo que aquí, aunque este no es el mejor ejemplo, podemos ver la true essence de uno y de otro. Ahora pasemos a hablar de algunas sagas de videojuegos para saber cuál es la true essence de una saga de videojuegos. La saga de Jak y Daxter, la de los juegos principales y no los spin-offs, la cual está compuesta de Jak y Daxter y el legado de los precursores, Jak 2 el renegado y Jak 3, sí, ese es raro, pero el 3 solo se llama el 3. Tiene varios géneros. El primer juego, Jak y Daxter y el legado de los precursores, que es muy alegre, sobre todo va de plataformas, pero en algunas partes tienes que conducir un zoomer, manejar un flut y vas derrotando a lurkers por allí y allá con tus puños o poderes de eco, además de darles una paliza también a los jefes del juego. Y por último, pero no menos importante, hay que hablar de la dificultad, por si es un Souls-like de la época. Y la verdad es que Jak 1 es un juego fácil. Tal vez el único reto del 1 sería conseguir todas las baterías y todas las esferas precursors. En sí es muy fácil el 1, por lo que podríamos decir que es un juego de plataformas, pero también tiene acción y conducción. Pero con 1 no nos basta para saber cuál es su true essence así que pasemos al 2. En Jak 2 el renegado, aparte de que es un juego más oscuro, se centra más en la acción directa, derrotando a los cabezachapas con puños, poderes de eco y con un elemento que no había en el anterior: armas de fuego, que usan diferente munición, roja, amarilla, azul y oscura, la cual, aunque no se menciona en el juego, son el eco rojo, amarillo, azul y oscuro, que se vio en el anterior juego. También hay muchas más secciones de conducción, ya que para desplazarte en este juego vas a usar sí o sí vehículos. También carreras, tienes una turbotabla, además de jefes, más jefes que en el anterior. También hay plataformeo, pero no está tan presente como en el primer juego. Y además hay mucho más diálogos que en la primera parte. Y además hay subtítulos. Y no podemos olvidarnos de una cosa muy importante. Si el 1 era un juego fácil, incluso completarlo al 100%, el 2 es todo lo contrario. Es un juego que da un salto bestial en lo que respecta a dificultad. Apenas hay botiquines para curarte, de las 4 armas a veces te faltará munición, o los checkpoints que brillan por su ausencia, por lo que habrá zonas y misiones que tendrás que pasártelas de una sola vez. Y además, cuantas más veces fracases y tengas que repetirla, te irás quedando sin munición.
por lo que este juego, el Jak 2 El Renegado, se podría denominar un Dark Souls de Play 2. Para una pro player como yo, que se lo ha pasado tantas veces, ya lo tiene dominado al milímetro. Pero cualquier otra persona que no esté acostumbrado a los juegos antiguos, puede que le cueste algo más. Así que, ¿cuál es la True essence. de la saga? ¿Plataformas? ¿Shooters? ¿Souls-like? Para saber eso hay que ver el último, el Jak 3. En Jak 3, sí, este por alguna razón tiene un nombre mucho más corto. Jak 3, al grano y nada más. Sobre todo lo que hay es conducción, no nos vamos a engañar. Hay mucha conducción en la estepa y para ir de un lado a otro necesitarás usar un vehículo. Y en la ciudad, pues obviamente usarás también un vehículo. Y habrá alguna que otra sección con turbotabla. Anécdota de cuando me pasé este juego por primera vez con 8 años. Era verano, teníamos el ventilador puesto y en esta prueba, en medio del agua, el ventilador explotó y saltaron los plomos. Nada, vuelta a repetirla. Aparte, como viene siendo habitual, habrá combates que tendrás que librar a puños y con armas. Las mismas que el juego anterior, pero con un arsenal más amplio que el primero. Aunque realmente te pones el reflector de rayos y casi que te puedes pasar el juego solo con él. Aquí sí que se puede decir que con un arma te pasas el juego, pero en la variedad está el gusto. Y también tienes el eco, no nos olvidemos de él. El tema del plataformeo también está ahí, pero diría que está ahí como en Jak 2, o incluso un pelín menos. Y otra vez vuelve a haber mucho más diálogo. Sobre el tema de la dificultad no es tan exigente y respecto al 2 pega un bajón importante y los checkpoints brillan por su abundancia. Pero supongo que hubo muchas quejas de que el 2 fuera tan difícil. Así que, ¿cuál es la True essence. de la saga Jak y Daxter? ¿Las plataformas? ¿Ser un shooter o la conducción? Pues para sorpresa de muchos, la esencia de Jak y Daxter no es ni plataformas, ni conducción, ni shooters, ni ser un Souls-like. Así que entonces, ¿cuál es la True essence. de Jak y Daxter? ¿Os acordáis del eco? En todos los Jak y Daxter está el eco en varias formas. En el primero en su estado más puro, en el segundo está en las armas, y Jak puede usar el oscuro a voluntad, y en el tercero más de lo mismo. En sí, como dicen en el primer juego, Jak tiene un don para manejar el eco, ya que ha usado los 6 ecos existentes, el verde para curarse, el azul para ir más rápido y activar artefactos precursor, el rojo para aporrear a enemigos y romper cosas, el amarillo para disparar bolas de fuego, el negro para aplastar a sus enemigos y el luminoso de protección y equilibrar la oscuridad dentro de él. Aparte de todo esto, en los 3 juegos de Jak y Daxter, lo que hemos visto ha sido la evolución de Jak. Al principio era un niño que no hablaba, en el 2 un adolescente y en el 3 un joven adulto. De hecho, en el 2, Thorn lo trata casi como a un mercenario o lacayo. Lo usa como una herramienta y no le importa lo que le pase, mientras que en el 3 se alegra de volver a verle y le trata de igual a igual. También en toda la saga se mencionan a los precursor. Hay artefactos precursor, esferas precursor, oráculos en forma de monolitos que hablan construidos por los mismos precursor, y la gente no sabe quiénes fueron realmente. No se sabe ni siquiera su aspecto. Os estoy diciendo todo esto sin spoilers. Me he jugado los 3 juegos miles de veces y sé lo que pasa, pero no quiero daros spoilers a los que no lo habéis jugado, por si queréis jugarlos algún día, porque son juegos muy divertidos. Volviendo al tema de la True essence. toda la saga se basa en 3 cosas: Jak, el eco y los precursor. Esos son los pilares esenciales y la combinación de estos 3 es la True essence. de la saga Jak y Daxter. Ni las plataformas, ni ser un shooter, ni nada de eso. Eso no son esencias, sino géneros. La forma de jugar un videojuego. Luego estaría Jak X, pero eso es un spin-off de carreras. Y luego está la frontera Eso nunca existió, ¿vale?
Mejor no juguéis eso porque os destroza los 3 juegos de la saga. Solo mirad el nombre de quien escribió esta aberración. Y me refiero al que está resaltado en azul. ¡Ay, señor! Volviendo al tema, ya que no quiero soltar barbaridades, la True essence. de una saga no es su género, sino los elementos dentro de la misma. Ahora vayamos a ejemplos más concretos y cortos. La saga Monster Hunter, desde sus inicios, siempre se ha caracterizado por cazar monstruos gigantes y otros mucho más chiquititos que parecen muy monos, pero que en realidad son unos hijos de la gran. Además de otra cosa muy específica, que cada vez que consigues suficientes materiales de monstruos, puedes crear una armadura y armas con características de monstruos que has cazado. Pero a diferencia de ahora, que cualquier armadura te sirve para cualquier arma, antes no. Antes había un set de armaduras a melee y otra para artillero. Además de habilidades negativas, y para conseguir alguna habilidad de la armadura, tenías que tener ciertos puntos de dicha habilidad para activarla. Además que no existían las armaduras superpuestas, y otra cosa que tenían también al inicio era la granja, donde tú con puntos ibas desbloqueando o mejorando diversas zonas para obtener plantas, setas, peces, semillas, minerales o lo más importante de todo, la miel, que aunque esto lo puedes conseguir en misión, era algo que al menos te ayudaba un poco más. Obviamente, como toda la saga, la zona de la granja se fue actualizando y hoy en día solo hay que hacer misiones para desbloquearlo. Tampoco hay 2 sets y puedes usar cualquier armadura con cualquier arma. Ya no existen habilidades negativas y puedes usar piezas de distintas armaduras que, por muy rarito o cantoso que vayas, tienes las armaduras superpuestas para verte mejor. Porque aunque hoy en día es más fácil que algunas piezas dispares se vean bien en conjunto, antiguamente no era así, y la gente usaba siempre un set de armadura en vez de usar diferentes piezas, ya que si no podían salir cosas como esta. Además de que se fueron añadiendo cada vez más armas, y la jugabilidad ha ido mejorando en cada entrega, y en sí se siente mucho mejor. También los objetos y fórmulas se han ido simplificando, haciéndolo más accesible. Antes, para una simple poción había que combinar hierba más seta azul, y si querías ver el mapa tenías que tener un mapa en tu inventario y ocupaba un hueco. Y sin olvidarnos de los libros de combos, que como no los tuvieras y te salía mal la combinación, podía salirte basura. Y si los tenías en el inventario en cada misión, también te ocupaban huecos. Porque incluso una mega poción tenía cierto porcentaje de salir o no, por lo que todos llevábamos los libros cuando salíamos de misión. Aunque en el 4, War más Iceborne, Rise más Sunbreak y Wilds, ahora haya una historia, sigue teniendo la misma True essence. que en sus orígenes, cazar monstruos, pero ahora mucho mejor que antes, ya que se suma mejor jugabilidad, más armas y un porqué de por qué estamos cazando. Aunque la historia es un añadido, no le quita que siga siendo un Monster Hunter, ya que la True essence. siempre ha sido cazar monstruos y crear armaduras y armas para seguir progresando. Hay muchas cosas más, pero tampoco quiero explayarme demasiado. Si has entrado a la saga en World, Rise o Wilds, jugar el Freedom Unite te será un calvario y te resultará muy raro e incluso ortopédico en cuanto a jugabilidad, mecánicas y demás. Pero, como digo, las sagas tienen que evolucionar. Si en pleno 2025 tuviéramos que jugar a un Monster Hunter como los anteriores, de seguro que no habría tanta gente que hubiera comprado World, Rise o Wilds. Yo soy de esas personas que opinan que las sagas deben evolucionar en todos sus apartados, pero manteniendo la True essence. de su saga, y Monster Hunter lo hace. Sí, en esencia sigue siendo cazar monstruos, pero de una forma mucho mejor que antes, y esto se supone que era un ejemplo corto. Ahora sí que os pondré uno muy corto. Palabra. Kingdom Hearts, la True essence. sí, de aquí viene lo de True essence. que he usado en todo el vídeo. Su esencia es la de la luz contra la oscuridad, llaves espada, mundos de Disney y poder de la amistad.
aunque sí que se ha perdido una gran parte importante de su esencia, ya que nació como un crossover entre Disney y Final Fantasy, donde antes los protagonistas de Final Fantasy también eran importantes, y en el 3 como si no estuvieran, ya que están en el DLC. Me hubiera gustado ver a Faris, por ejemplo, en el mundo de Piratas del Caribe, o a Cecil en algún mundo. Por estas cosas de quitar a los de Final Fantasy, yo a partir del 3 base me desenganché de la saga, y dudo que me compre el 4, pero no voy a hablar de ese tema, ya que ya hice vídeos hablando de ello. Es un Action RPG, pero su esencia básica reside en las llaves espada y la lucha constante de la luz contra la oscuridad. Una saga más macabra de solo 2 juegos, por ejemplo Fear and Hunger, su esencia podría ser lo grotesco y desagradable, y no voy a poneros nada del juego en sí mismo, por si acaso, que no quiero traumatizar a nadie. También es un RPG de turnos, pero eso no es lo que lo caracteriza, para nada. Otra saga de solo 2 juegos principales, sin contar sus spin-offs, es la de Horizon. Su esencia más básica son las máquinas que pueblan el mundo y que ahora la gente vive según hace miles de años. Además de que en ambos juegos se centran en la protagonista, Aloy, en la que se ve su desarrollo como persona. En el primero conociendo sus auténticas raíces y en el segundo teniendo un pequeño equipo con su base de operaciones. Y los 2 juegos principales son de acción, aventura, RPG de sistema de habilidades, pero lo vuelvo a repetir, eso son géneros, no es la esencia de nada. Como son muy pocos juegos entre comillas, es muy fácil saber cuál es la True essence. de cada saga, pero puede ser algo caótico cuando dicha saga es muy longeva, tiene muchos títulos principales y ha estado en cantidad de plataformas. Y efectivamente estoy hablando de Final Fantasy, una saga que tiene 16 juegos principales, algunos remakes, muchos spin-offs o historias alternativas a la saga principal. No mentiría si dijera que hay más de 100 juegos con el nombre de Final Fantasy, ya que es una saga que nació en 1987. Aunque tengo que hacer un pequeño inciso, ya que he estado buscando información al respecto y la saga de Final Fantasy tiene más de 100 juegos, y os juro que eso lo dije al boleiro antes, mientras que la saga de Mario tiene más de 200. Esto es un dato para los que dicen que la saga está sobreexplotada. Mario Bros lo está mucho más y no veo a la gente quejándose ni nada. Volviendo al tema, la saga de Final Fantasy tiene muchísimos años y es normal que a lo largo de los años haya experimentado con nuevas formas de cómo jugar. Es más, Square Enix es una de las compañías que más se arriesgan con experimentar con cosas nuevas en cada entrega. Y, en concreto, en la saga principal o en remakes importantes como el 7, tratan de exprimir todo el potencial de la plataforma a la cual da el juego. Y eso es algo que yo aplaudo y alabo, ya que muchas sagas se quedan estancadas y se quedan en el conformismo por los fans. Si queréis una saga innovadora, siempre estará Final Fantasy. Para encontrar la True essence. de una saga tan longeva, hay que hacer un pequeño repaso general de la misma, y esto vale para cualquier otra saga longeva, no solo para Final Fantasy. Y hablaré de los sistemas de combate muy por encima de algunos de los clásicos y de los actuales, pero no voy a hablar de todos, ni mucho menos, porque si no vamos a estar aquí hasta mañana y ni acabo el vídeo. Y además hay 3 títulos de la saga principal que no he jugado, bueno, 5 si contamos los online. Y hablando de innovación, la saga Final Fantasy en cada entrega numerada siempre ha experimentado con los sistemas de combate y ha ido evolucionando con el paso de los años. En el primer Final Fantasy el sistema era por turnos, pero tenías que esperar un tiempo a que te tocara a ti. No había nada que te lo indicara. Era un poco como en Dragon Quest, donde no tienes ni idea de cuándo te va a tocar, y en sí no era una historia muy elaborada. Solo 4 héroes elegidos que salvan al mundo. Fin. En cambio el 2 ya tenía una historia algo más elaborada, pero... Mirad, es que ni quiero hablar del sistema de progresión, pero tengo que hacerlo. Ni de las cosas nefastas que tiene, que son demasiadas. Tiene un sistema de progresión que si fuera un MMORPG sería estupendo,
Chapó, 10 de 10. Y no me extrañaría nada que algún MMORPG usara mecánicas similares, pero me acuerdo de estar golpeándome y usar magias contra mis propios personajes para que subieran sus atributos, y ni aún así, tras estar 2 días seguidos subiendo parámetros, pude subir apenas los PM. No entendí cómo se subían a pesar de estar usando únicamente magias en combate y quedarme con escasos PM. En serio, quienes se quejen de los Final Fantasy actuales y que los antiguos serán mejores es porque nunca han tocado el 2. El 2 es de lo peor que ha podido hacer Squaresoft, y lo digo totalmente en serio. No sabéis la suerte que tenemos, ya que la saga ha ido evolucionando creando sistemas de combate más adictivos y teniendo grandes historias que podemos vivir. Y si hay algún fan del 2, por favor no te enfades y entiende que el sistema del 2 no es para nada divertido. Y eso que soy muy tolerante, pero es que lo del 2 es absurdo. Volviendo al tema, el sistema de combate nunca ha sido 100% turnos puros, ya que también ha existido el sistema ATB, que en algunos Final Fantasy antiguos tenías que esperar a que se llenara una barra que indicaba cuándo podías seleccionar un ataque o realizar una magia con un personaje, como en el 4, 5, 6 o 7. Y la forma de subir habilidades nunca ha sido la misma en cada juego, ya que por ejemplo en el 4 conseguías una magia al alcanzar X número de niveles, si eras por ejemplo Rosa o Rydia. En el 5 estaba el sistema de Jobs, en el que al equiparte con uno lo subías con puntos AP o HP en español, y conseguías una habilidad pudiendo crear un mago negro que pudiera usar magia blanca también. En el 6, si no recuerdo mal, creo que era equipándote las magicitas de los Espers. O en el 7, que las materias subían de nivel con cierto nivel de las mismas. Por un lado tenías los atributos del personaje y por otro las materias. El 8 lo jugué nada, 1 o 2 horas como mucho, hace muchísimos años, y el PC no lo soportaba. Y el 9 no lo jugaron nada y el 3 muy poco. Pero volviendo al sistema de combate, el sistema de turnos más puro es el sistema del Final Fantasy X, que es instantáneo. No tienes que esperar a que se llene una barrita para poder atacar, sino que tienes una barra de turnos donde están marcados cuando le toca a un personaje o a un enemigo, y esto es comodísimo. A partir del 10, que es el mejor de todos, Square fue experimentando otras formas con la jugabilidad. El 11, por ejemplo, es online. El 12 es una mezcla del sistema ATB con el sistema de Gambits, para automatizar órdenes y en tiempo real, eliminando totalmente escenarios pre-renderizados exclusivamente para los combates, pudiendo moverte libremente por el mapa, teniendo más libertad de darte a la fuga y saltarte los combates si quieres. Lo que me raya bastante es que la música no cambie en combate y sea la del mapa en calma. Podrían haber puesto 2 o 3 distintas, que la misma todo el tiempo cansina es un rato, y más cuando tienes que levelear y solo hay 1 o 2 zonas para hacerlo. El 13 vuelve a los escenarios pre-renderizados para los combates y un sistema de turnos muchísimo más dinámico y divertido, el cual es totalmente falso de que con X te pasas el juego, según dicen las malas lenguas. Si tenéis ese estigma, quitároslo de la cabeza de una vez, porque no es verdad, y dadle una oportunidad. Si queréis una explicación más elaborada y mejor sobre el sistema de combate, os sugiero que os veáis desde el minuto 12.4 al 15.3 del vídeo de los jefes más difíciles de Final Fantasy XIII de Gerarutaro, ya que él lo explica de una forma más elaborada y más fácil de entender. Y ha sido muy educado, porque yo hubiera mencionado y criticado a los que mintieron tan descaradamente en su lanzamiento. Podría explicar el sistema yo, pero no es un vídeo del Final Fantasy XIII. El 14 es online y la gente dice que es muy buen Final Fantasy, pero yo no lo he jugado, así que no puedo opinar. El 15 es un acción RPG y el 16 es puro acción RPG también. Pero, como digo y vuelvo a decir, esto no es la True essence de una saga. Estos son sistemas de combate y la forma de jugar a un videojuego. Así que, ¿cuál es la verdadera esencia de Final Fantasy? Final Fantasy, al ser una saga tan longeva, tiene una principal y varias esencias. La más clara son los cristales, otra es la magia,
Otra también son las invocaciones. También ser una historia medieval. Otra también es la de ser fantasiosa medieval con toques futuristas como los barcos voladores. Por lo que en sí la saga de Jak y Daxter, Horizon o incluso Kingdom Hearts, su True essence. es la de la historia que nos cuentan, su narrativa. En Final Fantasy ocurre lo mismo, aunque tiene varias esencias, su True essence. es la de las grandes historias que tiene cada juego de la saga. Sobre todo las numeradas, que son la que más carga narrativa contienen. De hecho, el término RPG significa lo siguiente: género de videojuegos donde el jugador controla las acciones de un personaje o de diversos miembros de un grupo, inmerso en algún detallado mundo. La gran mayoría de estos videojuegos tienen sus orígenes en juegos de rol de sobremesa, incluyendo Dungeons and Dragons, y usan mucho de la misma terminología, escenarios y mecánicas de juego. Otra mayor similitud con los juegos de lápiz y papel incluyen una desarrollada historia y elementos narrativos, el crecimiento del personaje del jugador, complejidad, así como también rejugabilidad e inmersión. Por lo que no, ya la misma definición de RPG dice que es un género, nada de esencia. Además de que significa todo lo que he dicho anteriormente. RPG es en sí una historia con una gran narrativa. No es un sistema de turnos, y aunque en Horizon dije sistema de RPG de habilidades, es en realidad un árbol de habilidades, ya que según desarrollas a la protagonista, a Aloy, y vas consiguiendo experiencia, puedes poner puntos al árbol y mejorar sus habilidades. Y en sí, este vídeo lo he hecho porque desde hace unos años no paro de escuchar lo de que Final Fantasy ya no es un RPG o que ha perdido la esencia. Y puede que también hayas entrado en este vídeo por la misma razón. Así que si todo lo que os he dicho aún no es realmente suficiente respuesta, aquí está la respuesta definitiva, que fue preguntar a Google. Sí, Final Fantasy ha mantenido su esencia a pesar de abandonar el sistema por turnos, ya que la esencia de la saga reside en temas recurrentes como la fantasía épica, la lucha contra la oscuridad, el poder de la amistad y la importancia de la esperanza, y no en un sistema de combate específico. Cada juego es independiente, pero comparte elementos como chocobos, cristales y una profunda narrativa emocional, lo que garantiza una experiencia constante dentro de la franquicia. Y si esto aún no es suficiente y seguís teniendo dudas, aquí tenéis sobre si sigue siendo un RPG o no. Sí, los juegos de la serie Final Fantasy que no son por turnos siguen siendo considerados RPGs, juego de rol, ya que la esencia de la franquicia es la de una serie antológica de juegos de rol con historias independientes, pero unidos por elementos comunes. Si bien algunos títulos de la saga, especialmente los más recientes, han adoptado sistemas de combate en tiempo real o basados en la acción, como Final Fantasy XV o Final Fantasy XVI, mantienen las características fundamentales del género RPG, incluyendo la progresión de personajes, el desarrollo de tramas complejas, la exploración y la toma de decisiones que afectan a la narrativa. La transición de los combates por turnos a sistemas más dinámicos. Evolución del combate. La saga ha evolucionado con el tiempo, experimentando con diferentes sistemas de combate. Mientras los primeros juegos de la serie se basaban en combates por turnos, los títulos más recientes han incorporado mecánicas de tiempo real o similares para atraer a un público más amplio y ofrecer una experiencia más moderna y fluida, manteniendo la esencia RPG. A pesar del cambio en el sistema de combate, los juegos de Final Fantasy mantienen su identidad como RPGs al centrarse en narrativa, historias complejas y mundos inmersivos, con personajes bien desarrollados, progresión del personaje, el desarrollo y fortalecimiento de los personajes a través de la experiencia, las habilidades y la mejora de equipos. Rol, la participación del jugador en un mundo de fantasía, asumiendo un rol específico dentro de la historia. La incorporación del combate en tiempo real o sistemas híbridos no altera la naturaleza fundamental de Final Fantasy como una saga de RPG, sino que representa una evolución en sus mecánicas de juego. Así que sí, Final Fantasy sigue teniendo la misma y manteniendo su True essence. además de seguir siendo un RPG, por lo que en sí la True essence. de una saga es todo lo dicho anteriormente.
son los elementos que la componen, pero nunca su género. Así que si alguna vez vuelves a ver gente discutiendo sobre el tema o de cuál es la esencia de una saga de videojuegos, pásales este vídeo y así salen de dudas y todos tan felices. Pero, ¿sabéis que es también un RPG? Suscribirse y darle like al canal para que la vida de Yazmat vaya bajando. Y también quiero pedir perdón por no haber podido traer este vídeo antes. Pero es que he tenido un mes muy caótico. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! True essence.